Mostrador en la Clave. La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave. Con el equipo de El Mostrador. Estamos ya con El Mostrador en la Clave, está con nosotros Federico Yuanón y Mirko Macari, y bueno, estamos atentos a lo que está pasando en Venezuela. Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Estamos, repito, atentos a lo que está pasando en Venezuela para hacer Será un largo día informativo. Será un largo día informativo. Aparentemente, Juan Guaidó y fuerzas militares que habrían defectado de el ejército de Maduro habrían tomado la base militar La Carlota, que es una base de la Fuerza Aérea de Venezuela, y estarían solicitándole directamente a la gente que saliera a las calles a culminar lo que se llamó el proceso de operación en libertad. No sabemos exactamente qué significa salir a las calles. Y el gobierno cortó las redes sociales. El gobierno cortó las redes sociales y por lo tanto tenemos una situación donde van a florear la fake news, pero durante todo el día hasta que se sepa exactamente qué es lo que pasa. Nadie va a saber mucho. Bueno, claramente mañana va a haber un ganador y un perdedor, y por lo tanto va a haber un nuevo escenario político. El régimen venezolano viene debilitado hace mucho tiempo, y lo comentamos en enero, Fernando, si te acuerdas, cuando irrumpió Guaidó, respaldado por Estados Unidos y por todo gobierno en América Latina, que había olor a que le quedaba poco tiempo a Maduro. Independiente de que logre sortear lo de hoy, no creo que el régimen quede fortalecido. Todo lo contrario, creo que es un síntoma de debilidad, porque si ya hay un grupo de militares que por primera vez, por lo menos hasta la información que hay ahora, ¿no?, dentro de una base, se suman por así decirlo, a los rebeldes, ¿no?, a Guaidó, y ya es una escalada mayor, más importante. Lo que habían habido antes habían sido ciertos sofocamientos de... No alcanzaron a hacer levantamiento, pero esto es un levantamiento, sí, efectivamente. La base militar, esto es el all-in. La base militar está con todos los efectivos que están ahí. Están del lado de Guaidó, ya es... y además cuando tú llamas a la gente a salir abiertamente a la calle a enfrentar a las fuerzas de Guaidó, ya no tienes sí, claro, es que lo que pasa es que es distinto el civil de los militares. Si una agrupación militar, un grupo, en este caso una base aérea, se pliega a un movimiento, es porque tiene en cálculo la fuerza que tiene de su lado. Los militares no actúan sobrecaliente, no es llamar a una marcha. Cuando entra el mundo militar, entramos en otras lógicas, se calcula en base a otros componentes. Y independiente que se logre, que el gobierno logre controlar esto, es decir, que mañana Guaidó desaparezca de escena, por así decirlo, porque sería una derrota política para él, y la oposición tendría que pensar en un plan B. De aquí para adelante el gobierno queda igualmente debilitado, el régimen venezolano, por lo que te digo, ¿no? Porque esto es progresivo, esto es lineal. Tú me puedes decir, oye, pero en 5 meses no ha caído el régimen. Yo creo que para estos procesos 5 meses es poco. Sí, acumulación de fuerzas. Sí, no sé en qué termine eso, pero no está bien aspectado. Lo que pasa es que las transiciones a la democracia, que es lo que uno esperaría para Venezuela, país con cultura democrática, que se farrió su democracia en base al nepotismo, al robo institucionalizado de las riquezas de ese país, la clase política se desprestigió, se acabó la democracia. Vino el caudillo. Y hoy día la vuelta que uno querría para un pueblo como el venezolano es la democracia, un liberal que respeta los derechos, humanos, en fin. Y eso no está garantizado, porque ya no ha habido transición, ya no ha habido negociación para transición a algo.
Y eso te abre las incógnitas brutales de gane, bueno, si gana Maduro es algo parecido a lo que uno conoce, pero si el grupo de Guaidó a esta altura no hay garantía de nada, porque como no ha habido negociación, no ha habido puentes para una transición, tutelado por países con ascendente, países europeos, civilizados, que pueden dar ciertas garantías, puede terminar Venezuela en cualquier cosa, gane quien gane. Esa es la mayor incógnita. No es que Guaidó es garantía de que va a llegar un régimen que respete los derechos humanos. Ahora él solo tiene un mandato para convocar elecciones, sí. Eso está bien pensado. Está bien pensado, está bien diseñado, pero es una gran incógnita porque habiendo armas por ambos lados. No, y además, perdón. No, hasta el minuto no hay armas de ambos lados, esa es la noticia. Justamente aquí por primera vez, un conflicto que solo pueden. Este conflicto lo hemos dicho muchas veces, solo lo pueden dirimir los militares. No, y va escalando, pero al ir escalando, gane quien gane, hay una gran incógnita, porque como no ha habido transición, ni siquiera puentes para una transición, para establecer las bases de un nuevo gobierno, es una incógnita. Sí, lo único que parece ser hasta ahora es que esta es el envión definitivo por parte de Guaidó. Aquí el todo o nada. Claro, el todo o nada. Y por lo tanto, cuando hay todo o nada, es más delicado. Claro, es muy delicado porque Mirko tiene razón en una cosa. Los militares, más que pelear entre ellos, se cuentan. Y cuando tú tienes mayoría absoluta en un bando respecto a la otra, generalmente no se pegan bandazos internamente. Pero aquí no sabes lo que pasa. Y hasta ahora lo único que sabemos es que ha habido un llamado de Guaidó para que la gente, los civiles, salgan a la calle y salgan a terminar con lo que él denomina la usurpación, y no se ha escuchado nada de Maduro. Maduro no ha hablado hasta ahora. Por lo menos en las fuentes que llegan acá. Sí, por lo menos en términos de yo he estado monitoreando. Sí, lo que pasa es que hoy día ya no vamos a saber mucho, claro, como tú decías. Aquí el sistema informativo ya debe estar cerrado hacia el exterior. Y también empezaron a pronunciarse los organismos institucionales de instituciones latinoamericanas. La OEA respaldó el movimiento, la alzada de Guaidó en la voz de Luis Almagro. Vamos a ver, lo rechazó Evo Morales, lo rechazó el presidente Canel de Cuba, Díaz Canel, y por lo tanto tú vas a ver a uno va agrupándose a su situación de aquí a medida que se produce. Qué suerte de Piñera, cuando tenía que llegar a responder por el paseo con los hijos. Sí, a propósito. Sí, no, tiene mucha suerte. Siempre ha tenido suerte. Blanco, por eso suerte, hay un personaje. Sí, ¿te acuerdas? El tío Rico. Sí, porque el tema de sus hijos es un escándalo, un caso de nepotismo brutal, y va a llegar y va a pasar piola seguramente. Nosotros aquí trataremos de que no pase tan piola, pero la agenda del día, claro, todo lo... ya se fue para otra parte. Entre Venezuela y el cura Poblete se llevaron la agenda. Bueno, vamos a estar atentos a lo que está pasando en Venezuela. Cualquier noticia que tengamos la vamos a informar. Vayamos a algunos de los otros temas. Tú mencionaste el de Renato Poblete ayer, cuando Marcela Aranda, que es profesora... Pero en algún momento querría volver a lo de los hijos de Piñera por último, para que no le salga tan gratis, porque se ha hablado poco y es muy grave. No, pero no sé, tenemos... Aquí se habló ayer. Sí. Pero es un tema que se ha tomado con una frivolidad gigante. Los partidarios de Piñera pero por apoyar, como por darle espalda, con una frivolidad y una irresponsabilidad política y cívica brutal, haciéndose los lesos, saliendo por el lado como no, si pagó sus pasajes. Si ese no es el tema, todos sabemos que no es el tema. El tema es que están ocupando el aparato del Estado, los recursos del Estado, una gira oficial a China, que se le abren todas las puertas para negociar cosas a los distintos invitados, y Piñera deja abajo a Codelco y lleva a personas de la gran minería privada, como Luxi, que se da el lujo además de reírse del reclamo del presidente de Codelco, y además lleva a sus hijos, que acaban hace pocos días de constituir una empresa para hacer negocios tecnológicos fundamentalmente con China. Y ahí están en el avión
y diciendo no, porque queremos acompañar, salió uno, que ya es de un desparpajo. El último de los dos hijos salió diciendo que no, que quería acompañar a sus padres. Ustedes cuentan que eso no tiene ni ton ni son. Cuando los sientan a la mesa a negociar con los grandes empresarios y los grandes intereses chinos, ¿cómo hubiera llegado un ser humano común chileno a estar sentado ahí si no es hijo del presidente? Más las versiones que fueron de oyente y no, que Piñera le prohibió hacer de por vida negocio con los chinos. No, si puras tonterías. Están salvando, pero... Puras vergüenzas, si una vergüenza institucional. Pero como todas las cosas de ese tipo... y que todo se ha ido desmoronando. Los casos de Frey con sus negocios con vino. Es que hay ciertas cosas que son verdad y ciertas cosas que no son verdad. Pero quedémonos, no nos vamos, no perdamos el foco, quedémonos en los hijos. Bueno, en el caso de los hijos, yo creo que ahí va a haber un tema grande, serio. Ojalá, no Fernando, solamente, hablaría bien de este país. ¿Sí? No solamente porque, por todo lo que tú has señalado, la oportunidad que se le da privilegiadamente a los hijos del primer mandatario para que estén allí donde hay. Allí donde pueda haber. Y estén de oyente o no estén de oyente, el hecho es que son llevados a una posición privilegiada, en fin. Hay una segunda variable, que es una variable que también afecta la imagen del presidente Piñera y sus hijos, que es la que entregó ayer Quiet Labs de Estados Unidos. Ayer, uno de los hijos de Sebastián Piñera anunció que lo que había pasado es que se había confundido la empresa que ellos habían formado, Quiet Labs, que tenía una página web .cl, con Quiet Labs de Estados Unidos, que es una empresa grande de trabajo en la robótica, y que su página web era quietlabs.com. Efectivamente, yo me metí, vi que la página web de quietlabs.cl, la de los hijos de Piñera, es una página web que puede haber sido criada ayer en la mañana, porque es una foto con una dirección, no tiene nada. Y la de Quiet Labs es potente, pero quietlabs.com saca una declaración. Y la declaración es bastante humillante. Porque básicamente el gerente general, el CEO de la empresa, dice: nosotros no entendemos cuál es el propósito de estos señores de Chile que vengan a usurparnos el nombre y no nos cuenten. A usar el nombre, ¿Para claro. qué? ¿Cuál es la lógica de usar, dice más o menos así, estoy traduciendo, la lógica de usar el mismo nombre nuestro? Por lo menos que nos avisen, que tengan la deferencia de acercarse y decir: oye, nosotros estamos usando este mismo nombre que ustedes han capitalizado y han colocado en un cierto lugar, para saber un poco a qué tenernos. No tenemos idea de cuáles son las intenciones que tienen. Hablando así de los hijos del presidente, que puede ser un error, puede ser una coincidencia, pero todos las paletadas de tierra se suman. Sí, y yo quiero hacer un recordatorio. Ponle que aún no hacen esos negocios tecnológicos, ni siquiera hayan constituido una empresa para eso. Ponle, cuestión que sí ocurrió. Estamos hablando de gente que está haciendo negocio. No olvidemos que Sebastián Piñera Morel, estuvo metido en el tema Exalmar. Es decir, fue uno de los que estaban haciendo negocio en Perú. Es decir, y se dedican aquí, les va muy bien, sí, es gente talentosa, pero el punto es que no aprovechen el aparato del Estado para tener posiciones de privilegio, y el presidente Piñera los favorece así, los apoyan, es una vergüenza. Ellos sobre todo uno de ellos, se han dedicado a invertir fondos. Es decir, pescan platas de gente que confía en ellos, ponerlo en simple, y invierte. Dime tú, si tú tenés plata para invertir, ¿a quién le va a pasar la plata después para que te invierta y se gane sus pesitos después de este viaje? En alguien que tiene contactos, que tiene, buena llegada, que sabe lo que ocurre, que está viajando al más alto nivel y reuniéndose al más alto nivel. Es decir, si el negocio no lo hacen por el lado de la robótica, lo van a hacer por el lado de los fondos de inversión. Es decir, de que van a ganar lucas con este viaje, van a ganar lucas. Se usa la institución presidencial en beneficio de intereses privados, en este caso de parientes directos del presidente. Sácale el apellido Piñera, sácale el talento o no talento de los hijos de Piñera. Esto está tipificado.
¿no? Esto constituye un acto de corrupción. Bueno, yo no sé si es vergonzoso, si no, es corrupción. Me gusta que uses el concepto, porque eso es corrupción, es nepotismo de manual. Así es. ¿No? Usar un cargo público propio en beneficio de los parientes. Eso está en la definición de nepotismo. No me estoy pasando ni medio pueblo. Ni medio pueblo. En este caso no te pasaste ni medio pueblo. Y en rigor, si es corrupción, la clase política debe tener una respuesta para la corrupción. Y lo grave no es lo que hace Piñera, porque Piñera lo conocemos. No, Piñera va a tomar cualquier oportunidad en beneficio de sí mismo. Eso ha sido siempre así. No hay ninguna, y no lo digo yo, lo dice su biografía. Lean el libro de Loreto Daza y Bernardita del Solar. Vean la historia de Piñera. Esto lo dice cualquiera que en la derecha que haya trabajado o conozca a Piñera. No estoy diciendo la izquierda, porque la izquierda no lo conoce, la izquierda es una imagen. La gente que ha trabajado con él, que ha colaborado con él, ese es un dato biográfico, pero no se trata de la figura de Piñera, se trata de la autoridad presidencial. Y entonces a mí me sorprende lo errático, no de la derecha tiene que apoyar obviamente, la derecha no cree en esta distinción entre lo público y lo privado, nunca ha creído. Me sorprende lo errático de la oposición, que cree que van todos por separado a la Contraloría para ver el tema de quién pagó los pasajes. Lo más absurdo del mundo. Bueno. Cuando esto amerita, yo lo mencioné ayer, una acusación constitucional en rigor, por cierto, si esto fuera un país serio, si hubiera voluntad política también de esa oposición de perseguir la corrupción. No la hay, porque si entra en esa línea, ¿no? Le puede tocar a cualquiera, todos tienen tejado de vidrio, y por eso la tibieza de las declaraciones. ¿Sí? Esto no se trata de más o menos pasión. Está muy buena tu perspectiva, pero observar con un juicio frío, distante y con convicción jurídica y política que esto es corrupción. ¿Y cómo se actúa frente a la corrupción? ¿Y cómo se actúa en Chile frente a la corrupción? Por el ancho camino al medio, siempre, por el lado. Esto es reprochable, vamos a la Contraloría, esperemos la resolución de la Contraloría, critiquémoslo. Esto se hace o no se hace. Entonces, solo la corrupción en Chile va en escalada. Sí, bueno, que es así, pues, es materia de nuestra preocupación y lo hemos conversado varias veces. Va en escalada y los países no nacen corruptos, se corrompen. Y este es un país que está corrompiéndose crecientemente. Por eso la clase política, la élite chilena, tiene una gran responsabilidad y por eso estamos poniendo el foco, porque están reaccionando muy mal. La derecha, yo no la eximo, porque la derecha, aunque conozca a Piñera y aunque tenga que apoyarlo políticamente, esto es inaceptable, porque esto es un acto de corrupción, como bien dices tú. Y frente a eso, el agua, uno se pone a un lado del canal o al otro lado del canal. No vale los términos medios tintas. Ir a la Contraloría respecto a la oposición y no tomar una actitud más tajante contra la corrupción como una acusación constitucional o algo así. Y espérate un poquito, Fernando, para tener la idea. Y en la Contraloría tontera, ¿qué iba a decir la Contraloría? No, si el pasaje lo pagó el señor Piñera Morel. En este minuto no tiene ningún poder para enfrentarse al presidente. Pero ponle que sí, que le digan efectivamente, esto no ocurrió bien, ocurrió mal, porque esto se pagó con recursos públicos, esto es privado, y establece cierta cosa con unos pesitos por aquí, unos pesitos por allá. Pero no es el tema. Si la corrupción no es lo del pasaje, yo no me cabe duda que los Piñera Morel pagaron su pasaje o pagaron una parte del costo de subirse a ese avión. Eso no es el tema. Más nepotismo. Exactamente, ese no es el tema. Entonces, el problema está en la oposición, y también pero no eximo a la derecha. La derecha tiene que ponerse a un lado o al otro del canal. La corrupción es corrupción y hay que enfrentarla. Y la oposición, ¿para qué decir? Es decir, no hay dos posibilidades de tener dos opiniones. Tiene que ponerse y cuadrarse, y que no basta con la Contraloría, no basta con esas nimiedades de fiscalización. Y eso esto es corrupción. La ausencia de un liderazgo, porque un liderazgo, que es lo que es claridad, no es un gallo que se para arriba de un cajón de azúcar, arengar al resto y el resto lo sigue. Es claridad conceptual sobre lo que está ocurriendo. Entonces, como han dado palos de ciego con el tema de los recursos con los cuales impugnan los actos del Estado, ¿no? Y entonces se pasaron de pueblo con las acusaciones constitucionales el año pasado, con esa estupidez de acusar al ministro de Salud, porque estaban debutando el Frente Amplio con exceso de hormonas. Entonces se alborotaron las niñitas del Frente Amplio con el tema del aborto y no sé, la medida y acusación constitucional, y rebotaron al tiro. Entonces quedaron golpeados. Entonces, ya no se puede usar siempre esto, este instrumento. Entonces, ese es el problema, saber cuándo usar qué instrumento y saber sopesar la gravedad de cada hecho.
Y esto es muy grave. Y esa es la falta de brújula política, porque en este sí que ameritaba. Claro, tienen la pólvora quemada porque están acomplejados, porque cuando trataron de juntar fuerza para la acusación continuar contra Chadwick también rebotaron. Bueno, y porque el presidente del Senado, que es un hombre de la nueva mayoría o ex nueva mayoría, tampoco tiene la claridad conceptual. Pues, no, ¿sí? Nadie la tiene, si da lo mismo el cargo. Pero si eres presidente de partido, no, los líderes no tienen que ver con los cargos. Hay una cosa que me parece a mí que es trascendental en todo esto, que tiene que ver con cuando las cosas no han sido todavía, por ejemplo, y se proponen, y cuando las cosas pasan y ya no hay vuelta atrás. Eso es muy típico de lo que ocurre en torno al presidente Piñera con su propio sector. Cuando las cosas no han pasado, por ejemplo, si es que se hubiese consultado, ¿y creen ustedes que sería conveniente que mis hijos asistieran a qué sé yo, la calle allá, o tú preguntaras, ¿les parece a usted lógico que los hijos que están trabajando más o menos en este sector atiendan a una cosa acá allá? Te he puesto plata, que el 90% va a decir no, yo creo que no sería conveniente. Pero una vez que se produce el hecho, para evitar infligirse un daño político al sector, el 90% de las personas que hubiesen dicho, pero inmediatamente que eso era un demencial haberlos llevado en el viaje, demencial haberlos colocado en situaciones de poder tener privilegiadamente acceso a tecnología china. A contacto. Esas personas que hubiesen dicho, pero por cierto, esto no debiera pasar, en el momento en que se produce, se actúa contra el hecho. Y el hecho mueve a Chile Vamos hasta ahora cada vez que lo ha hecho el presidente de la República, con muy contadas excepciones, a estrechar filas y encontrar un argumento, por muy imbécil que sea, para decir de que esta cosa es normal. O que esto está, como dijo la presidenta de la UDI ayer, es una gota en un vaso de agua, que se está mirando la cosa como si fuese muchísimo más escandaloso de lo que es. Porque ya pasó. Y el problema que tiene el presidente Piñera en este sentido es que él toma decisiones porque las cree que debieran ser y punto. Pero es que yo estoy completamente en desacuerdo contigo, Fernando. Qué bueno. ¿Hasta cuándo vemos que, si conociendo un poco a Piñera, a ver, uno tiene un pedazo de micrófono porque con algo sabe, y ese algo sabe es haber observado por mucho tiempo la conducta de un personaje. No es un error de Piñera. No, si yo no dije que fue error. Todo el mundo califica esto como un error. Está hablando del 90% de la... ¿Quién te dijo que es un error lo que estoy diciendo yo? No, tú no. No, la gente lo que estoy diciendo, Fernando, lo que estoy diciendo es una cosa. Me expresé mal. Como la presidenta de la UDI. No. Esto está de más. Me expresé mal entonces. Sabe, sobre todo en la UDI, que Piñera no es un tipo que no es solo Piñera, es toda la gente que ha apoyado a Piñera en esto. Lo que estoy diciendo es otra cosa, Mirko. Lo que estoy diciendo es que la voz de la gente de la coalición de gobierno de Piñera, de esa gente, es una si no se ha producido el hecho y te lo colocan teóricamente, y es otra cuando se produce el hecho. Cuando se produce el hecho, se acabó la cuestión. Tú no dices lo que tú creías que debía ser. Dice, el objetivo número uno es cómo defendemos a Piñera. ¿Qué es el problema? Y empiezan a salir las tonteras, las imbecilidades. Por ejemplo, tontera 1, lo de la Jacqueline Van Rysselberghe diciendo esta es una gota de agua. Tontera 2, la talla del presidente Piñera diciendo de que los hijos no están aquí y ni van a ir a las cosas por culpa de Jaime Quintana. Tontera 3. Que cree que es broma. Tontera si le cuesta entender a ese hombre. Obligar a la vocera a señalar más tonteras, como por ejemplo que había un interés en juntarse en la familia. Estamos hablando de cabros de 37 años, 38 años y no son cabros chicos. Tontera 4. Ya el presidente en la última del sumum de ayer, en el paroxismo de la tontera, dice que le ha dado una instrucción perentoria a sus hijos mayores de edad y con patrimonio propio, hasta aunque él haya impulsado su carrera, de no hacer negocios con ninguna de las empresas con las cuales estuvieron ahí durante toda su vida. Mira la huevada, ¿Alguien cree que Piñera no está viendo una oportunidad de negocio familiar? ¿Alguien que lo conozca? Pero obvio que la tengo, claro, obvio que sí. Entonces, no es un error, esto es deliberado. Esto es corrupción, si no cabe ninguna duda, no hay dos opiniones en eso. El punto es cómo se enfrenta la corrupción, y justo yo tomo lo que dice Fernando. No puede ser que por un cálculo político, gente que antes hubiera estado opuesta a este viaje, después por cálculo político lo apoye, creyendo que si no iba a haber un perjuicio político hacia la coalición. ¿Cómo defiendo mi sector para que no tenga un daño político producto de esto? Tengo que defender a Piñera y a su... Eso es no entender la gravedad de la corrupción.
que una vez que se naturaliza, el país está hasta la cresta, se jodió. Y es no entenderlo. Ahora, ¿por qué hay una antecedente de esto, que uno puede llegar a pensar que eso los dejó casados de brazos a mucha gente decente? Si en la derecha hay gente decente también, mucha, pero se sienten casados de brazos. Por lo que dice Fernando, porque creen que si no el daño político va a ser mucho y no se dan cuenta que el daño político mayor es la corrupción. Pero porque apoyaron y han apoyado en la labor de Eduardo Frei como embajador plenipotenciario en Asia. Si ese es un germen de corrupción también, y voy a explicar por qué. Y obviamente la derecha está feliz, y Piñera está feliz que esté ahí porque es democrático, porque es un líder de la ADC y porque les quiebra a la ADC en su cosa más profunda, incluso en su petición de renuncia de Castillo, que fue uno de los que participó ocultando la autopsia de Eduardo Frei Montalva. Eduardo Frei, como embajador plenipotenciario, ya se sabe que hizo negocios, que ha hecho negocios en su labor. Y lo ha justificado que a través de un vino, que se llama incluso vino Frei, de que esa plata va para la Fundación Frei. Pero lo que no se olvida, la gente se olvida, es que no tenemos información si ha hecho más negocios. Segundo, ¿qué pasa con todo su entorno? Porque ahora viene el tema de la relación de estar en ahí. ¿Sí? Que los Piñera hijos estén ahí es una fuente, una posibilidad de millones de negocios. Sea para invertir, canalizar inversiones chinas en distintas áreas, incluso minería en distintas áreas, son miles de millones, como para hacer negocios de tecnología propiamente tal, pero son accesos, posibilidades. ¿Y el entorno de Frei? ¿Y qué pasa con su yerno Giaconi, representante de muchos intereses chinos en Chile, y viaja con él hacia Europa, es decir, hacia China, en su gira? ¿Qué pasa con el señor Undurraga, con el que hizo el negocio del vino? Sigue viajando con él también a China en sus viajes como ministro, como embajador plenipotenciario. En fin, la falta de claridad de la clase política para definir esto es hasta aquí, esto más allá es corrupción, es lo que está fallando. Entonces, cuando porque la derecha apoyó que Frei siguiera, y todo su entorno, porque no es Frei solo, hay muchos, estoy nombrando 2 o 3, pero son varios, y pagados por todos los chilenos, todo su entorno, porque Frei tiene un sueldo de embajador, pero además tiene fondos para pagar a su oficina. Como expresidente tiene sueldo. No, además de como expresidente, tiene como en sus labores de embajador plenipotenciario tiene recursos. Y esos recursos le sirven para pagar a su gente. Gente que lo acompaña y que se da vuelta y hace negocios. Giaconi es un lobista, por ejemplo, su yerno, estamos hablando de su yerno, que es la pareja de la Magdalena Frei, no es alguien lejano, es su yerno. Es pareja, parece. No. ¿Ah, sí? No, a menos que se hayan separado hace muy poco, anda a saber tú. Pero el punto es que Giaconi, ahí está, representando intereses de los chinos, y su suegro. Yo no sé si sigue haciendo lo mismo. Bueno, hasta hace poco lo hacía. Yo no sé. Bueno, pero se le abrieron puertas. Oye, y la derecha apoyó eso, que siga Frei, porque le interesaba política, y le importó nada que estuviera haciéndose ahí negocios que rayan en la corrupción. Ahora, déjame plantear, antes de cerrar esta primera. Entonces, a que llega a los hijos, oye, ya cruzaste el río. El punto que quiero hacer notar es que tú no puedes tener a un presidente de la República colocando siempre en situación de explicación a su sector. Eso no es liderazgo. No es liderazgo que tú lleves un año y medio, un año y 3 meses de gobierno y hayas tenido que poner en necesidad de explicar a tu coalición las cosas que tú haces. Desde el intento de nombramiento de tu hermano como embajador en Buenos Aires, una serie de otras situaciones, hasta llegar a tener que dar una explicación oficial, la vocera de por qué no se pagan las contribuciones desde hace 30 años en su propiedad de Caburga. Es decir, ¿por qué te colocas en una posición de estar siempre dando una explicación? Uno podrá decir, bueno, porque le buscan, porque lo asusan, porque la oposición lo hace. Está bien, pero por lo menos en tu región. Ni lo buscan, pero por lo menos en tu entorno cercano que tú dominas. Nada puede ser, nada
Federico, yo he ido a estas delegaciones. Nada es más planificado que una gira presidencial. Nada es más planificado, está planificado todo. A ti te pasan un documento antes de entrar al avión con todas las minutas, todas las cosas, con todos los que van a estar. Por lo tanto, todas estas cosas se conocen. De mucho antes. ¿Sabes quién es exactamente quién va a la delegación? ¿Dónde son exactamente los lugares donde van a tener contacto con personas? Eso se sabe todo de antemano, no es sorpresa para la gente que va. Y por lo tanto, la pregunta es ¿por qué tú te colocas a tu coalición en una situación de estar constantemente dando explicaciones sobre la conducta del presidente cuando lo que deberá ocurrir es que deberá estar legislando, deberá estar haciendo un montón de otras materias? Pero la respuesta es muy clara, porque Piñera efectivamente no es un líder. Le tocó y es afortunado como el gran con suerte, entonces llegó ahí. El punto es el resto. El punto es su coalición, la gente que uno piensa que y espera que sea decente y que haga la distinción entre corrupción y no corrupción, y no lo está haciendo. Y eso es lo más grave, porque Piñera por ahí se le aplica ese refrán, ese dicho directivo que dice, bueno, si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? ¿Cierto? Claro, votaron por él y todos sabemos que no sabe bien distinguir entre lo público y lo privado, entre sus negocios, los negocios del Estado. Como que no entiende, porque no es tonto, un hombre inteligente, tiene muchas virtudes desde el punto de vista de los números, bueno, va a ganar plata, pero tiene un tema de límites. Ya, no sabe lo que es bueno o malo. Yo creo que hay un tema de locura moral ahí, ¿eh? Es decir, por eso, pero el tema ya no es él, como decía Mirko, no es él. El tema es su coalición, su gente. Hacemos una pausa y volvemos. Hora clave. 9 de la mañana, 4 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. A las 5 de la tarde, de lunes a viernes, ¿qué es qué? Ponemos en duda todo eso que creías cierto. La felicidad. Está con nosotros nuestro invitado más selecto en todo lo que llevamos. Creemos que en estos 2 años de programas es lejos el invitado más importante que hemos tenido. Lo diremos a coro, está aquí con nosotros, Palito Ortega. ¡Hombre! Gracias. Camila Moreno. Eso. No, hicimos, Roque, tenemos que hablar y transparentemos la situación. Hicimos como una encuesta acá dentro del equipo y todo, y es lejos la invitada más importante que A todos los auditores los invitamos a ponerse de pie. Estamos en uno de los momentos cumbres de este programa. Exactamente, hicimos una encuesta acá y entre todos dijimos es lejos el invitado más importante que ha estado en este estudio. Mariano Martínez, líder de Ataque 77. Mariano. Es un honor, Mariano, tenerte acá. Chicos, uy, Dios mío, ¿con qué se dan acá? ¿Qué es qué? A las 5 de la tarde, de lunes a viernes. Somos Entretención. Somos la clave. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Estamos de vuelta con el mostrador en la clave y ya. Ahora sí podemos ir al otro golpetazo ayer, que fue anticipado por un trailer que mandó anticipadamente. A mí también me llegó por WhatsApp, anticipadamente. Inteligente estrategia, sí. De Mega, Mega en Ahora Noticias, que era este reportaje a Marcela Aranda. Marcela Aranda es profesora de la Facultad de Teología de la Universidad Católica. Que estuvo muy, muy cerca del Hogar de Cristo y por lo tanto de Renato Poblete cuando joven. Lo que se sabe, como aparece Marcela Aranda en este cuento, lo que se sabe es que van a la Facultad de Teología José Andrés Murillo y el abogado Juan Pablo Mosilla hace más o menos 4 meses o 5 meses atrás a conversar sobre el tema de los abusos, y ella es profesora de la facultad. Y en ese momento toma la palabra y señala haber sido abusada por Renato Poblete.
cuenta una cosa que causa mucho impacto, mucha impresión. Yo entrevisté al día siguiente al director de la Facultad de Teología de la Universidad Católica, Joaquín Silva, y él cuenta lo que fue ese momento, que estaba total y absolutamente fuera de todo protocolo, de toda situación, y a partir de ahí se conoce el testimonio, por lo menos indirecto, de Marcela Aranda, lo que genera todo este movimiento de investigación dentro de los jesuitas, la situación con el parque, la estatua. Pero no se había escuchado el testimonio directo de Marcela Aranda en términos no, yo tengo un cutis bastante poco impresionable, pero igual, debo decir, porque esta palabra la ocupo poco, que me impresionó el nivel de perversión de los relatos. Porque una cosa es que el cura esté medio enamorado, que le tire las manos encima, o que busque abusar sexualmente de ella, pero lo que cuenta de que la llevaba para presenciar cómo otros hombres enmascarados la abusaban y la golpeaban, y que la lleva a hacerse 3 abortos, ¿no? O sea, habla de un nivel de sadismo, un personaje perverso. La descripción es de perversión. Sí. Supera con mucho los relatos de homosexualidad reprimida del cura Caradima, por ejemplo, ¿no? No, estamos hablando de otra cosa. El relato es muy fuerte. Es una persona perversa. Claro, el relato es muy fuerte en el sentido de lo que tú planteas, con una generación de la violación de Marcela Aranda como espectáculo para terceros. No, un circuito, un circuito de... Es homologable más o menos a Spinac, ¿no? Claro. Como el Spinac de la Compañía de Jesús. La diferencia, y lo puse ayer en Twitter, Renato Spinac, la diferencia es que Spinac era un personaje pasivo. Él organizaba cosas donde recolectaba jóvenes para que en estas fiestas lo humillaran a él. Claro. Él no violentaba a nadie. O sea, él violentaba a los tipos también, pero había una diferencia porque había menores de edad. Aquí no hay menores de edad. Él buscaba a los que él le pasaba un poco. Pero a nivel de buscaba que a él lo humillaran, que a él lo claro, él se excitaba con los actos corporálicos y una serie de otras cosas. No, si no digo que sea igual, si digo a nivel de perversión, y uno se acuerda de películas, como de película, ¿no? No, pero si yo me acuerdo la portada del Clinic cuando estalló el caso de Spinac. Una portada genial, con toda la directiva de la UDI, así con las máscaras de Spinac. No me acordaba. Me he reído muchos años con esa portada, una genialidad, pero claro, te habla de ese nivel de perfección, y solo me gustaría reflexionar respecto de que es muy nítido en el relato el tema de la conciencia de poder que tiene Poblete. Entonces le dice, si tú vas a denunciar esto, no solo te voy a echar de la universidad, sino que nadie te va a creer a ti, me van a creer a mí, ¿no? Entonces ahí sí hay una reflexión política más allá del perfil psiquiátrico del personaje, que tiene que ver con la fuente de su poder, y esa fuente de su poder es política, tiene que ver con el peso político de la institución Iglesia Católica en la escena de la sociedad chilena. Esta aura de intocable o de santidad o de completamente creíble que la propia sociedad le da a los curas. Le ha dado históricamente a ciertos curas más que otros, pero en general a los curas y a la iglesia. Y entonces también hay una reflexión que es muy pertinente en este minuto, que ese poder justamente es un poder que otros le dan a la iglesia y a los curas, le han dado históricamente. Y ahí yo no nos veo una reflexión hoy día, ¿no? Porque justamente el abusador puede abusar en la medida en que el abusado, persona o colectivo, le entrega también esa facultad de alguna manera, ¿no? Es decir, es la inconsciencia que tenemos los seres humanos de nuestra autonomía, ¿no? De por qué nos hacen comulgar con ruedas de carreta, por qué nos dicen que determinadas personas o determinados ritos son el camino para la purificación, para el cielo, para otras cosas. Personas de carne y hueso, ¿no? Un mínimo de reflexión adulta de cualquier sujeto consciente te implica poner en tela de juicio esas ruedas de carreta. Yo estudié en un colegio cura en el San Ignacio, ¿no? Y allá, claro, igual que ustedes,
y más allá de la experiencia socioafectiva del colegio, nunca compré esas tonteras. O sea, nunca me sentí nunca me sentí impelido a irme a confesar con un sacerdote porque el sacerdote me iba a quitar el pecado o cosas que yo sintiera como pecados, ¿no? Entonces, ahí la sociedad me llama la atención cómo siguen entregándole el poder de educar a niños. Porque son los padres que eligen colegios con cura los que le dan poder a la iglesia. Son los feligreses que van el domingo, ¿no? A la misa, los que le siguen dando poder a los curas y a la iglesia. Entonces, ahí hay una culpa colectiva también que es bueno visibilizarla, a mi juicio. Porque no hay abusador o gente que se siente con ese poder si es que otro inconscientemente no se lo ha dado antes. Sí, lo de ayer yo creo que es un hito. Y que va a ser interesante ver cómo reacciona no solamente la Compañía de Jesús, también yo creo que la cosa va a trascender más lejos, porque no es el primer jesuita que está acusado de este tipo de situaciones. En su momento el provincial Valenzuela también fue acusado y varios otros más en el camino, y en general la orden de los jesuitas ha sido bastante más cerrada que lo que han sido últimamente otras órdenes para enfrentar este tipo de problemas. Así es que aquí hay un foco de luz sobre una de las congregaciones que tiene emblemas nacionales potentes, no solamente Renato Poblete con todo lo que travestió, sino que el Padre Hurtado, que es otro de los emblemas nacionales. Entonces, no basta el mirar esto y decir, mira, bueno... A la luz de todo lo que estamos sabiendo hace rato, que la iglesia es una asociación ilícita. O sea, yo primero esperaría que repito, si este fuera un país serio, o sea, con la cantidad de evidencia que hay, por favor, señores iglesias, si ustedes quieren seguir haciendo culto, primero demuéstrennos que están completamente limpios, es decir, el peso de la prueba está sobre la iglesia. Mientras tanto no pueden funcionar, pues. Está muy enredado el tema, está muy enredado porque además la iglesia sigue a cargo de colegios. Pero por eso te digo. Sigue a cargo de fundaciones que reciben dinero del Estado para atender niños. Está muy enredado, así es un tema que a propósito de la clase política y la élite, alguien tiene que ponerle el cascabel al gato. Podrán seguir funcionando, pero quizás quitarle, así estoy posquejando, porque la verdad que son lugares donde hay comisión de delitos reiterados. Por eso, pero siguiendo tu línea, sí, uno no, como sociedad democrática, liberal, moderna, no puede evitar que la gente se agrupe para practicar un credo. Sí, bienvenido sea. Ahora, si es que, y los que quieren sí, los que no quieren no, libertad de culto, etcétera, etcétera, todos esos valores que las sociedades modernas predican y deben practicar. Pero el punto está, ¿qué recursos, qué límites ponerle, no? Bueno, dentro de su iglesia, de su parroquia, en fin, ¿por qué no? Pasarle dinero, no sé, ¿para qué será? Posibilidad de educar también, veamos, porque si hay prácticas reiterativas de abuso en los niños, todo indica que mejor que no. Y así, yo creo que hay que delimitar. Reflexionar. El pastor Durán, son tradiciones. Oye, el pastor Durán le robó plata, todo indica, a su gente, ¿cierto? ¿Qué hizo con ese dinero? Bueno, no le robó plata a su gente, no. La gente se la dio. No, la gente se la dio. Sí, a eso. Él usó la plata. Usó la plata. Buen punto, buena precisión. Sí. Pero entonces, ¿se puede meter el Estado ahí? Porque es un tema de ellos, por último, no sé, hay que es el momento de reflexionar y de poner límite, porque acuérdense que las iglesias en general, por anga o por manga, reciben subsidios, dineros de todos los chilenos. Tienen personalidades jurídicas. Exactamente. El mayor de todos los subsidios que no paguen tributo. Para partir, pero además les pasa dinero constante y sonante para ciertas obras. Incluso les ayuda a construir iglesias, a veces les repara las iglesias, las parroquias, mil cosas, los colegios. Oye, plata, los subsidios de los colegios. La iglesia católica, porque estamos hablando particularmente del catolicismo, lo de lo evangélico, otros habrá cosas que nos parecerán feas, ¿ya? Pero hasta ahí hay libertad.
Es que no sabemos. Yo no sé si... Federico, pero es distinto. Aquí hay una abierta evidencia de que se cometen ilícitos. Estoy de acuerdo. De manera reiterada. Digo que es momento de pensar en general el tema del trato del Estado con las iglesias, especialmente la Iglesia Católica. Es un patrón, ¿no? Y la autoridad tiene una medida a mano, tiene la posibilidad de cancelar la personalidad jurídica hasta que se demuestre que efectivamente, ¿no?, está limpia de toda de la comisión de todo. No se le puede dejar a la propia iglesia que se limpie a sí misma, porque sabemos que tiene prácticas de encubrimiento, pues. Entonces, ¿cuántos niños nos siguen estando expuestos hoy día, ¿no?, a abusos por parte de sacerdotes? No, sí, es el momento de pensarlo, tomar medidas. Obviamente un llamado a la clase política de la élite chilena. Ahora, pero no sé si sea capaz la élite chilena y la clase política de ponerle los... Tienes cosas que están pasando en paralelo. Todo lo que de alguna manera todavía está en movimiento respecto de la iglesia chilena y particularmente el episcopado por parte del Papa Francisco y todo lo que ha significado la salida de 6 y probablemente 3 o 4 más que según me dijeron vienen luego, sigue su curso, eso no ha terminado, las investigaciones y todo sigue su curso. Aquí hay una cosa extra que tiene que ver con, una vez más, uno de los problemas más complejos de los casos de la iglesia. Los casos de la iglesia respecto de los hechores de las personas se han empezado a conocer y crecientemente en todas partes, de los hechores, del que lo hizo, porque están testimoniando gente como lo hizo Marcela Aranda, porque hay gente que están diciendo, si el problema es que a ese hechor lo protegían. Por eso, a eso se refiere el encubridor, el cómplice y el encubridor está todavía total y el Papa lo dijo en una de sus cartas, claro, porque es un sistema de encubrimiento. Exacto, está totalmente pasando colado. Y el problema es que si tú buscas, es mi idea, el problema es que si tú empiezas a incursionar dentro del encubrimiento, te vas a encontrar con cualquier cosa. Que en una de esas no se salva mucho. Mira, y voy a decir una infidencia que la he dicho que antes, por lo tanto, pero en todo el proceso de conciliación que en algún momento hubo respecto de las víctimas de Caradima, a través de un juez, con la posibilidad de que se tuviera una versión única que implicara reparación y implicara petición de disculpa por parte del arzobispado de Santiago, siempre eso topó al momento de llegar a la palabra encubrimiento. No se podía usar la palabra encubrimiento. Le tienen miedo, por supuesto. No se podía decir que había habido encubrimiento. Y fracasó. Y Esati, literalmente Esati, a través de su abogado, pero Esati, votó todas las redacciones, todas, 3 o 4. Todas las redacciones. Votó con B larga. Claro, votó con B larga. Todas las redacciones donde el juez ya estaba listo y había encontrado todo perfecto. Y llegaba tarde y decía no. Sorry, no. No le tienen miedo a esa palabra porque la palabra encubrimiento amplía el problema a un poco como decía Mirko, a toda la organización. Ahora, el tema es tan complejo y gigante que uno, dice por dónde empezar. Ahora, la decisión de cada persona de no seguir comulgando con... Bueno, eso a nivel individual, pero digo a nivel... pero a nivel político público. Yo sé que no es menor. Ambas cosas tienen que ir juntas. Pero a nivel político público, tú comprendí, por ejemplo, a propósito de recursos estatales y de influencia en la sociedad para mantener esto andando, la Iglesia Católica centrando en la Iglesia Católica, pero yo insisto que un tema de las iglesias que el Estado debe reestudiar. La Universidad Católica, toda la influencia que tiene la Universidad Católica en nuestra sociedad es financiada fundamentalmente, aparte de los alumnos, por supuesto, pero todo lo que hace la Universidad Católica, por anga o por manga, por concursable por aquí, concursable por allá, con plata de todos los chilenos. Y es una universidad militante donde muchas veces va contra la voluntad del Estado de Chile, como fue el caso de la ley de aborto de 3 causales, donde se negó, al primero hizo lobby con toda su gente para que no saliera la ley, y después que salió la ley, lobby para que el Tribunal Constitucional la cambiara, y le fue bien. La cambió el Tribunal Constitucional de forma vergonzosa, y después para que los reglamentos, sean, en fin. Esa Universidad Católica es donde hace clases Marcela Aranda. Sí. Es donde está la Facultad de Teología. Esa Universidad Católica,
yo creo que hay que poner el foco. Yo creo que hay un tema ahí de mala administración, es decir, de recursos que no debiera estar el Estado de Chile apoyando una universidad como esa, así como colegios donde se forma y se abusa de niños. Es decir, hay un tema muy grande, muy grande. Yo no sé realmente cómo se puede abordar más allá hay religiosos católicos, debería haber sospecha de la sociedad. Naturalmente, a la luz de los hechos. Digo, a la luz de los hechos de lo acontecido. O sea, si eso no nos llama a prevenirnos. Ahora, yo fíjate que... ¿Qué es lo que lo va a hacer? Si finalmente, por eso mi reflexión acerca de ese poder. Ese poder se lo ha entregado a la sociedad, se lo han entregado individuos. Sí. Y reflexivos respecto de qué significa entregarle poder a otro. Tal cual como das el diezmo. Tu esfera de autonomía. Tal cual como cuando das un diezmo a tu pastor, tú sabes que el pastor puede disponer de ese diezmo como se le ocurra. Lo que te dice a ti vale callampa, lo ves comprándose un auto de 80 millones de pesos y aceptas la explicación que el pastor da de que eso dignifica a la feligresía y tú le sigues pasando todos los meses un porcentaje de tu plata. Por lo tanto, eso no es un delito. Eso no es un delito. Eso no es un delito. Eso es lo que voy. Eso no es un delito. La gente eso quiere creer en el pastor y exacto, la plata. Y le dan la plata y ellos no pararon ese comportamiento. Bueno, cada uno se hace responsable de eso. En la medida que ese pastor no empiece a influir en la cosa pública con ese dinero. Bueno, pero con ese dinero se sabe que han financiado campañas políticas y hoy día tiene parlamentarios que, tienen opinión y tienen voto en el parlamento. Entonces es plata que hay que fiscalizar. Es decir, las iglesias, los credos, el libre ejercicio del credo y agruparse y tener su parroquia, ¿no? Eso tiene que ser protegido. La gente tiene derecho a creer respetado y protegido para que puedan, sin que los agredan, puedan practicar su valga la redundancia, práctica religiosa. Pero de ahí cuando empiezan los dineros y empiezan a vincularse con la cosa pública y empiezan a tener agenda donde pretenden arrastrar a los demás y obligar a los demás a participar de su propio credo, ahí hay que poner ojo, ¿no? Ahí empieza el Estado. Ahora, el caso del catolicismo tiene que ver con la conformación esencial de nuestra cultura, entonces también hay algo que reflexionar acerca de nuestra cultura. Es que hay más complejo, el caso del catolicismo es más complejo. Del modo en que todos hemos sido educados y en las cosas... Se llama cultura cristiana occidental. ¿No? Seguimos dotándolas de energía, de poder, inconscientemente porque participamos de esa aura, ¿no? De situación especial, de la idea de el bien en determinadas personas. Cualquier mínimo de reflexión te indica que una persona puede tener un lado pervertido por el otro hacer el bien. Entonces eso no lo comprendemos, pero así es. Es parte de la dualidad del ser humano. Pero el catolicismo se presenta como una fuente de piedad. De un solo lado. Claro, entonces ahí por lo menos... Déjame defender, a riesgo de estar en desacuerdo, déjame defender la otra parte del asunto. Y que tiene que ver con que uno no sabe exactamente cuál es el nivel de maldad dentro de la institución en todo esto. Por maldad digo, el infractor, el cómplice, el encubridor, el ciego voluntario, el que no quiere mirar porque si que mira tiene que hacer algo al respecto y no quiere hacer nada. En fin, el cómplice pasivo generalmente. No sé cuánto de eso abarca y cuánto hay de genuinas personas que hacen su sacerdocio bien. Y que hacen sus mucho, pues sí tiene que ver mucho, pero ese no es, el tema políticamente hablando. No es el tema político, pero no es el peso de la prueba está para demostrar que están cometiendo delitos. Sí, es que yo sigo funcionando bajo la lógica de que tú tienes que demostrar a otro si estaba acusándolo de que se cometió el delito, no tiene que defenderse. Penalmente así, lo vas a echar a un tema político. Cuando se trata de una institución organizada. Sí. No, para generar para protegerlo, pero yo creo, el peso de la prueba se invierte, pues. No se invierte, pero da lo mismo. Yo creo que hay suficiente evidencia para probar lo que tú estás diciendo. Suficiente evidencia. De hecho, hay literatura que empieza a probarlo. El libro Sodoma de Frédéric Martel, casi dice exactamente lo que tú estás diciendo, que es una asociación ilícita organizada de otra manera distinta para generar una situación totalmente ajena a lo que son los propósitos. Pero yo me imagino el golpe que deben estar recibiendo las personas que son buenas personas, que sacerdotes y monjas que actúan en su parroquia, en su
en su bueno, pastoral. eso siempre pasa. Pero Eso perdona, siempre ¿son buenas pasa. personas porque son católicos? Porque pertenecen a la iglesia, No. Son buenas la única personas. manera de encauzar es ser buena persona. No son buenas personas por eso. Son buenas personas por sus actos. Es en la iglesia exactamente. Y esa es la conversación moral que no hemos tenido. Es mucho más global. Se supone que si alguien tiene un puesto en la jerarquía católica es buena persona, porque nuestra cultura lo ha validado así. No, ya Eso no. cambió. Eso cambió. Eso cambió radicalmente. Pero hay que generar un énfasis en eso. Sí, Pues. por eso te digo, Sí, y por estoy de eso acuerdo. yo toco a la católica, porque la católica y los colegios católicos son instituciones no solo que reciben dinero del Estado muchas veces y bastante, y se deja de invertir en otras cosas y gastar en otras cosas que podrían ser mucho mejores y más útiles, sino que además son donde se reproducen las generaciones, son las generaciones de relevo. Pero déjame terminar. Por eso, pero son generaciones de relevo que al final vienen marcados por ese sello y hace aún más difícil abordar este problema. Vamos a seguir reproduciendo eso justamente porque son las instituciones donde se reproduce la cultura. La Católica hoy día tiene casi toda la gente egresada a la Católica y profesionales de la Católica son los que hoy día gobiernan. Casi todo, o gran parte. El resto, algunos de la Chile y algunos de otras universidades, pero en general la Católica. Y eso hace que ya haga aún más difícil abordar este problema. Porque están imbuidos ya de ese esquema, de esa forma de pensamiento. Yo no estoy muy optimista de que eso vaya a cambiar, pero por lo menos hay que ponerle el foco. Está cambiando sin lugar a duda, pero es el momento repito, de mirarlo con otros ojos, con otros lentes, el problema. Y también que cada persona diga en qué medida yo como individuo también he contribuido, por cierto, inconscientemente, a dotar de poder a esta organización, que evidentemente es una organización que está organizada para generar abusos y protegerlos y encubrirlos. Eso es lo que estamos viendo. Esa es la evidencia. Es muy complicado. Yo, ¿sabes lo que me acuerdo? Me acuerdo del ejército alemán, el tremendo ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde no todos eran nazis, no todos eran parte, de hecho, muy pocos eran parte de la Gestapo, que no era parte del ejército, eran organizaciones paralelas que se les superponían. Y al final, a propósito de lo que decía Fernando, no todos los curas y monjas son perversos, ni pervertidos, ni malas personas. Hay muchos que son buenas personas y hacen una muy bonita labor y se comportan muy bien con los niños y con las niñas y con los jóvenes, pero son parte de una organización. Eso es lo que pasa con, el soldado alemán, que no era ni nazi, de hecho podría haber sido hasta libre pensador, y participó en el ejército y participó en las guerras y le fue ganando batallas a favor de Hitler, y no era parte de, pero era parte del ejército. Eso me pasa a mí un poco con la Iglesia Católica hoy día, donde conozco gente que no me cabe duda que es impecable. Bueno, como impecable. no le cabía duda a la gente de Poblete, Bueno, pero para no complicar, pero oye, ¿qué pasaba en el ejército alemán? ¿Por qué te digo? Porque no se podían salir de la fila. Es decir, una vez que eres parte de una institución de ese calibre, de esa potencia y de esa fuerza centrípeta, es muy difícil salirse en la fila, aunque esté en contra, aunque sea distinto. Por eso es que tiene que ser un tema político de alto nivel, que la élite lo aborde. No las instituciones, cuando se corrompen y son parte de algo que ya no funciona, está podrido, ya no se pueden regenerar, que es lo que hablábamos con Carabineros. ¿Sí? Cuando hay un nivel de corrupción dentro de las instituciones que ya no te permite regenerar. Son poder, y entre bueyes no hay con nada. Entonces, por eso que yo insisto en que en este momento de desplome de todas las instituciones, donde ninguna tiene la fuerza, ni la jerarquía, ni el liderazgo para delinear qué hacer a nivel cupular, cabe un espacio más grande que nunca, con las posibilidades del mundo que estamos viviendo hoy, de hacer reflexiones personales y agruparnos con otros que están en esa misma línea, ¿no? Es la manera de recuperar el poder a escala humana, ¿no? Un poder reflexivo. Justamente, o sea, lo que hemos visto en la iglesia es cómo se construye una tremenda maquinaria de deshumanización. O sea, el relato que hace Aranda de cómo Poblete era consciente de su poder, cómo lo usaba con esa perversión, no es un indicador de algo, porque lo peor es quedarse en Poblete, eso es lo fácil. Oye, este cura que todos nos engañó a todos y era tan malo. Y ahí se acaba la conversación, y no, pues, ahí empieza la conversación. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay que no vimos, que generamos eso todos? Que todos fuimos responsables de santificar el hogar de Cristo porque ayudaba a los pobres.
¿no? El problema no es el hogar de Cristo, no es la obra. Sí, la obra puede ser buena, el problema es qué está pasando dentro de esa obra. Yo ahí hay que poner el foco. Usaba su rol en la obra para construir poder. Y ese poder, a su vez, lo mal usaba para esto otro. ¿Qué pasa con qué reflexión moral hay acerca del poder que la sociedad le da al hogar de Cristo? Un poder que es moral, además. Yo creo que además la pelota... Es comunicacional. La pelota está hoy día en territorio de los jesuitas. Que no solo los jesuitas, sino la Iglesia Católica en general y las iglesias... En general, pero vayamos de lo particular a lo general, lo más cercano. Aquí, de acuerdo a lo que evidenció Marcela Aranda ayer, esta es una situación que es imposible que no se hubiese conocido. Es imposible que no... Ella la denunció y guardó las archivos la denunció. La denunció, exactamente. Dio el nombre de a quien se la denunció. El problema es el poder. El problema es el poder. Es dotar de poder a personas y a instituciones de un poder que es muy individual. Entonces, los sujetos, los individuos, los ciudadanos, en la cultura occidental por décadas, por siglos, le han entregado poder a una serie de instituciones, pero particularmente a la Iglesia. Y es el minuto de hacer una reflexión personal sobre eso. Es minuto de revertir eso. Primero reflexionar y después revertir, porque eso no ha ido por buen camino. Para que avance, digo yo. Vamos a despedirnos. Muchas gracias, Federico. Muchas gracias, Mirko. Gracias, muy buen día. Chabela. Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo del Mostrador y Combinación Clave.